No, gracias por la invitación, Carlos. Siempre es agradable no solo estar en la ciudad, sino conversar contigo y a través tuyo con los ciudadanos de esta Huamanga. Bueno, y tú has estado en Ayacucho durante mucho tiempo. Sí, bueno, ya es un tema arqueológico, 20 años o algo por el estilo. 20 años, ¿no? Pero tú regresas y cómo encuentras Ayacucho. Y bueno, felizmente saliendo de una crisis que parecía terminal, ¿no? Sí, bueno, la ciudad pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Como todas las ciudades del Perú, es un crecimiento demográfico. Hay mucha gente que se queja, la gente en Tacna se queja de que no hay tacneños, la mayor parte de la población de Tacna creo que es puneña, o de origen puneño, la mayor cantidad de gente en Moquegua es de origen puneño. Es decir, el Perú tiene una gran movilidad espacial y el crecimiento de las ciudades implica pues estos nuevos crisoles, digamos, de multiculturalidad en los espacios. La Lima es una ciudad de migrantes y Ayacucho evidentemente también, y no solo por la violencia y el conflicto armado, sino también porque no hay otra manera de encontrar recursos para mejorar las condiciones de vida de las familias que venirse a la ciudad. Bueno, sí, y para muchos es el logro, ¿no? Es el momento culminante, porque quedarse en la comunidad como está, bueno, pues nadie quisiera, ¿no? Sí, pues, bueno, yo te pregunto a ver qué proyecto hay en los últimos gobiernos regionales que tengan que ver con el mejoramiento de la producción agropecuaria de la región. Ni uno. ¿Y cuánto hemos mejorado? ¿Cuánto Así hemos es, crecido? desde el sueño del río Cachi y la irrigación del Cachi, no hay ninguna propuesta significativa que tenga. Las propuestas nacen de las iniciativas independientes, el mejoramiento de la producción ganadera en Cangallo, en Papacangallo, que es ahora un boom, digamos. Son por iniciativas, son los pocos lunares que podemos tener. Claro, pero son iniciativas casi de grupos empresariales particulares o de comunidades, ¿no? Pero de parte de quienes manejan las decisiones públicas no hay pues ninguna propuesta que haga, no digamos retener la migración, es una utopía, sino amarrar mejor el campo a la ciudad. Ya no se concibe el campo sin la ciudad, eso también es cierto. En lo que se llama nueva ruralidad, la interpretación de la ruralidad pasa ahora por las ciudades. Mientras más crece una ciudad, mejora el entorno rural porque la ciudad se convierte en un mercado. Entonces hay demanda de productos, de alimentos, pero entonces hay que mejorar también el entorno y no solamente despoblarlo de población. Claro, y eso significa también población rural con otras concepciones, con otras miradas, claro, pensando en el mercado. Claro. En este caso, en el caso ayacuchano, incluso con elementos de fortalecimiento de identidad cultural, ¿no? Que es lo que debe fortalecer y concebirse para un desarrollo futuro próximo, ¿no? Bueno, sí, y ahora te ha traído a Ayacucho lo que es los 191 años de la batalla de Ayacucho, su importancia, su trascendencia, y ahora mirando el bicentenario. Así es. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has transmitido anteriormente, de cómo siempre nos ha sorprendido a muchos por qué se celebra el año 21 y no el 24 como el año de la independencia. Si entre el 21 y el 24 el país siguió siendo realista, y el país dejó de ser realista en el año 24, cuando sucede la batalla de Ayacucho, Lima, Arequipa y Cusco estaban en manos realistas, no estaban en manos de los patriotas ni de los que habían hecho la independencia, eso por un lado. Y por otro lado, la independencia de Lima, y eso tiene que ver por qué se celebra la independencia de San Martín del 21, tiene que ver con la vocación y las propuestas de la élite metropolitana, de la élite limeña, y no del sur andino, que tenía otra dinámica, cosa que mañana explicaré en una conferencia que me han invitado, porque hay muchos mitos alrededor de la digamos, de la batalla, ¿no? Y sobre todo hay se considera que la independencia es del 21 y que el 24 es simplemente ya una última operación de limpieza, como dice un historiador por ahí. Ha salido un libro interesante donde se confrontan estas dos visiones de la independencia concedida y la independencia obtenida, ¿no? Que son dos posiciones de interpretación historiográfica contrapuestas. Pero es una reivindicación en Ayacucho colocar el 24 en el centro de una referencia colectiva, en nuestras referencias colectivas de identidad. No solamente debe estar el año 21, ni solamente debe estar los incas, ni solamente Machu Picchu. El 24 debe estar ahí en el centro, porque significó muchísimo, tal como se ha dicho en las entrevistas que has planteado anteriormente, ¿no?
Bueno, en realidad ahí hay mucho que hacer, mucho que decir, porque además cuando hablamos del 21, incluso del 24, hablamos de San Martín, de Bolívar, de Sucre, pero este proceso histórico fue realmente un proceso. Se ha costado mucho, por ejemplo, ahí se empieza a reivindicar a los montoneros. Claro, pero ojo, había de los dos lados, porque los ejércitos que se enfrentan en la Pampa de Ayacucho estaban compuestos por indígenas peruanos en los dos lados, y quienes eran oficiales realistas pelearon ahí. Castilla y Gamarra eran oficiales realistas, salieron de la batalla y se volvieron republicanos. El cambio de bando fue muy común en los periodos que van entre 1814 y 1820. 14 es más importante, es una fecha a reivindicar, porque fue eso sí fue una propuesta que llegó hasta aquí. ¿Y quién derrotó a la avanzada que venía desde el sur buscando independencia? Campesinos ayacuchanos, incluyendo los iquichanos. Derrotaron a esa propuesta el año 14 y luego se restablece un periodo duro hasta el año 24. Bueno, sí, ahí hay personajes, por ejemplo, Basilio Auqui, claro, Ventura Jalamaqui, y en realidad podemos seguir citando mucho más y seguramente mucho que descubrir aún ahí. Sí, bueno, hay mucho que aclarar, creo, porque es la misma complejidad de la sociedad. No es que estaban de un lado los buenos que querían independencia y de otro lado los malos que querían ser realistas. El mundo era mucho más, y es mucho más complejo, es como el conflicto armado interno. La diferencia entre víctima y victimario es bien borrosa, ¿no? Quienes fueron víctimas un día, al día siguiente fueron victimarios. O al revés. Claro, no puede haber visiones maniqueas, es decir, buenos y malos, blanco y negro, opuestos. Las sociedades eran mucho más complejas. La misma batalla de Ayacucho pudo no ser en Ayacucho. Eso fue un azar del destino. Pudo ser en Andahuaylas. Los ejércitos se venían mirando casi desde el Cusco. Venían mirándose hasta que ya no tuvieron alternativa y se encontraron en la Pampa de Ayacucho. Pero pudo ser en Andahuaylas. Entonces la reivindicación del 24 sería de los andahuaylinos, si es que ganaban la batalla, ¿no? Claro, pero ahí también hay todo un proceso, por ejemplo, la quema de Cangallo, quema de Chiara. Ese es un fenómeno excepcional, ¿no? Lo de Carratalá en Cangallo, precisamente por esta heterogeneidad de las posiciones. Así como había gente que apoyaba, ¿no? Como el montonero Bellido y su mujer, ¿no? María Parado, había gente que estaba en contra. El mejor ejemplo es Mateo Pumacahua, el brigadier Pumacahua, que peleó contra Tupac Amaru y lo derrotó, junto con otros curacas. Y el año 1814 él aparece a la cabeza de la revuelta por la independencia, o sea, exactamente a lo contrario. Mateo Pumacahua, que es un personaje controvertido, es en sí mismo un personaje que retrata estos cambios de posición, estos cambios de ideas. La gente no tenía decisiones tomadas, porque la independencia es una discusión de élites. No es una discusión, la masa no participa, claro, la población como no gran tiene parte nada que, de las cosas, claro, no tienen nada que ver, ni tenían nada que contar. Sí eran fuerza de choque, soldados, eran levados, ¿no? Eran soldados, eran gente que se alistaba por tratar de conseguir algún ingreso o gozar de algún saqueo, de alguna rapiña, que también eran los ejércitos, ¿no? Claro. Ahora, ahí se habla cuando se hace referencia a los montoneros, de los caballos andaluces que llegaron acá, y como en 1200 a todo el Perú, y acá en Ayacucho vinieron como 300 más o menos, y Basilio Auqui les armó una emboscada, y algunos dicen que no quedó ningún español ahí, y pudieron rescatar a los caballos que son ahora los caballos de los morochucos. Bueno, hay mucha mitología, ¿no?, al respecto. Para comenzar, los morochucos en sí mismos como grupo son una mitología. Nunca ha existido un grupo que se llame morochuco a sí mismo. Nunca ha existido un grupo que se llama aquí mismo iquichano. Nosotros somos iquichanos, eso no existió, eso ha sido un invento posterior, por definir al otro, al enemigo, ¿no? Hay muchas cosas que aclarar y que valdría la pena introducir en programas educativos para tener una idea más clara de lo complejo que fue y es el país, que sigue siendo un país heterogéneo, donde la gente cambia de bando fácilmente, donde no hay... El consenso del gobierno regional de ayer es una excepción, pero vaya uno a saber si funciona. Exactamente.
en un país que no tiene instituciones, tampoco las tenía antes, en un país que no tiene niveles de ciudadanía, entendiendo ciudadanía como conciencia plena de derechos, no la tenía el año 1824, y no la tiene ahora. Ahora la dedicación está en las carátulas para ver qué vedette sale, etcétera, pero para ser ciudadano hay que estar informado. ¿Quién está informado en este país en general, en la población, digamos, promedio, ¿no? Solamente somos casi una élite que nos informamos, ¿no? Y que tratamos de participar de alguna manera en decisiones públicas. Ahora, a la luz de la batalla de Ayacucho, su trascendencia histórica, podemos los ayacuchanos construir una identidad y podemos pensar Claro. de acá al bicentenario con objetivos claros que inaugure un antes y un después, porque tampoco es la celebración del bicentenario y después también hasta esperar los claro. 250 años. Por eso te decía que estoy plenamente de acuerdo en que el año 24 se convierte en una efeméride latinoamericana, o por lo menos sudamericana, porque los procesos de independencia de Centro y Norteamérica son distintos, pero en Sudamérica, sin contar Brasil, el peso del 24 es fundamental. Como es fundamental, no sé, mucho antes la independencia de Buenos Aires o la de Chile, etcétera, ¿no? Y colocar el 24 como una fecha simbólica de remache y el inicio de la construcción de la república, que tampoco es muy feliz, ¿no? Porque nuestras repúblicas fueron a veces peores que las colonias. Esa es otra cosa que hay que afirmar. Claro, en muchos de los casos. No, porque eso nos puede servir a los ayacuchanos, ¿no? Y yo siempre he dicho, los ayacuchanos tenemos como carta de presentación la pobreza. Donde vayamos, la pobreza, nos tenemos el que conflicto presentar armado, ¿no? y todos, donde vayamos, en Lima, a cualquier parte, tenemos que decir que somos pobres, y cuanto nos sintamos más pobres, vamos a tener supuestamente la posibilidad. Ves que victimizarse siempre tiene rédito, ¿no? Tiene Claro, rédito de diferente pero tipo. podemos ser un pueblo distinto. No, pues tener una opción de futuro mucho más optimista, no hay que concebirse como víctima para concebir un futuro distinto. Y el 24 puede ser, y debe ser un elemento, ya no solo para los ayacuchanos, para los peruanos en general. El Perú tiene muy pocas referencias colectivas, ¿no? Es un país cuya identidad nacional está amarradita con baba, la gastronomía. Nos quieren vender la marinera como la danza nacional, la identidad nacional. Bueno, la marinera no existe más que en algunas partes del país y ni siquiera se baila en los sitios públicos, hay que aprenderlo en la academia. El huayno no es un baile considerado nacional al mismo nivel. Nuestras referencias nacionales de identidad reflejan en buena medida la heterogeneidad cultural del país, pero también la exclusión, la marginación y la imposición de ideas de grupos que no son pues representativos de la mayoría del país. Ahora los ayacuchanos sí tenemos una buena oportunidad. Sí, claro. Y depende mucho de nosotros. No, pues hay que construir. Yo me acuerdo mucho ¿te acuerdas del sesquicentenario? Claro. Cuando decían que Ayacucho era una barrera de Caracas y los venezolanos de entonces tuvieron conciencia de que eso era un sitio importante, entonces financiaron el centro cultural, la carretera a Quinoa, el estadio, el Coliseo, todo eso fue con dinero venezolano para el sesquicentenario. Carlos Andrés Pérez. También. ¿No? Y ahora en el bicentenario es poco probable que Venezuela nos pueda mirar. No, pues esa es otra historia. Esa es otra historia porque cambiaron las condiciones políticas, pero a lo que voy es que ellos tenían una visión de la batalla mucho más importante que la que tenía el mismo gobierno peruano, ¿no? Y hay que rescatar. Yo puedo decir que la batalla puede ser en cualquier parte, pero en última instancia fue acá. Y entonces hay que apoderarse de eso. Tuvimos la suerte. Por eso, bueno, hay que apoderarse de eso, de ese claro. hecho, ¿no? Ese hecho. Quizá por eso yo debería devolver incluso a rescatar. No existe pues un museo, ¿no? De estas, no tanto de la batalla misma, un museo regional bien puesto, histórico, no existe, que puede servir de referente no solo para quienes somos parte de esta sociedad regional, sino quienes vengan de fuera. El bicentenario puede servir para hacer un museo, para hacer actividades culturales. Acabo de ver el afiche y la propaganda del Mincetur,
y todo lo que propagandiza son actividades de diversión, parapente, corrida de caballos, donde hay una actividad cultural auspiciada por el Mincetur. No hay. Y precisamente... Salvo que me equivoque, ¿no? Todo, bueno, por lo menos puede estar, pero marginal, nadie le presta importancia. Por lo menos no está en la pancarta. En la pancarta no está, porque teóricamente... Claro, yo no tengo nada contra el parapente ni contra la carrera de caballos, pero eso no refuerza una memoria que te da identidad. Y lo que se trata es de recuperar memoria para fortalecer tu identidad. Y eso necesitamos nosotros. Claro, pues, así como hay que revitalizar desde el quechua y la música huamanguina. Ayer me dio el gusto de ver, y hoy día sigue, a ver si encuentro alguna función, el Festival de Cine Ayacuchano. Acá hay una escuela, en el sentido más amplio de la palabra, entre comillas, de cine ayacuchano. Eso no existe en otra parte del Perú. Como hubo una escuela en los años 50 en el Cusco, ¿no? Con Nishiyama, con esta gente que hizo películas en el Cusco. Aquí hay una cantidad de muchachos que hacen películas y con temas regionales. Claro, y ahora esto ha hecho posible que vengan cineastas de todo el Perú a presentarse. Claro. Ahora, pensando en el Bicentenario, pues auspiciemos documentales y películas de los jóvenes ayacuchanos para tener cosas, no que hablen de la batalla, pero que toquen temas de la región. Auspiciemos eventos culturales, auspiciemos un museo. Es decir, se podría armar, si hubiera voluntad política, porque recursos obviamente sí va a haber, creo, podríamos contribuir a tener un programa hacia el Bicentenario. Además falta bastante, ¿no? Son 6 años de actividades que pueden ser interesantes. 9 años. Ya no será para Ayacucho barreada de Caracas, será Huamanga barreada de huamanguinos. Bueno, y en realidad tenemos una gran oportunidad, depende de nosotros, depende también de cuánto hagamos incidencia y de cuánto afirmemos nuestra identidad, ¿no? Porque todo lo que nos pasa, ¿no? Es por cómo estamos, ¿no? Fraccionados, cada uno indiferentes, sin afirmar nuestra ciudadanía, y en esas condiciones cualquier cosa nos puede pasar. Así es. Incluso hay que rescatar una identidad que involucre aquí hay pues gente de todas partes de la región, y están incluso por barrios, desde Guantinos hasta Cangallinos, pasando por gente de Vilcahuamán y los del sur. Por eso, esos tienen que incorporarse a una nueva visión de la ciudad. Esta ya no es una ciudad de señores, pues, ni de una élite que ya no existe. No existe en Ayacucho una élite. Aquí, dime tú si hay una empresa productiva en Ayacucho. No hay una sola fábrica de nada. Y el que sale como cola real no se queda acá, ni siquiera se va. No, pues, pero eso no es pues propiamente una empresa asentada aquí, ¿no? Ni que esté contribuyendo al desarrollo de la región. No sé si por ahí da becas, etcétera, o da trabajo a algunos ayacuchanos, pero no es una empresa enraizada aquí y que tenga que ver con el futuro de la región. Entonces hay que construir una identidad distinta que involucre a toda esta gente que migró a la ciudad y que sus hijos van a vivir acá y sus nietos también. Bueno, Jaime, todo esto se va a conversar mucho más a profundidad mañana en la Cámara de Comercio a partir de las 4 de la tarde, cuando hablemos de Ayacucho y su trascendencia histórica. Y inmediatamente igual se hablará de Ayacucho en la agenda nacional y por qué no en la agenda latinoamericana. Así es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad.